Preocupada, Jorge. Finalmente habló el presidente Petro. Al Sí, fin, estoy muy después preocupada. de esperar que no hablaba, que Claro. hubo, que no decía nada, y habló. Ya habló. Hoy, ya. Rompió el silencio sobre las elecciones en Venezuela, reconoció que hay graves dudas sobre los resultados que dan como ganadora a Nicolás Maduro, a quien no reconoció como presidente electo y pidió el conteo de votos. Hasta ahora hay nuevas palabras del canciller colombiano, la OEA, Venezuela, Maduro, que se reunió de manera extraordinaria para tratar la situación. La OEA, muchos ingredientes nuevos, pero habló finalmente el presidente Petro, Caterina. Mire, desde Presidencia confirman que la llamada que sostuvo el presidente Gustavo Petro durante varios minutos en su evento en pie de cuesta, recordemos para el lanzamiento del Instituto Colombiano de Petróleo y Energías de la Transición, fue con el presidente Nicolás Maduro. Explican desde Presidencia que se dio en el marco de la publicación del presidente Gustavo Petro en X esta mañana, en la que expresó su postura sobre las elecciones en Venezuela. Y para quienes están viendo la transmisión en YouTube, estamos repitiendo el momento en el que el presidente lo interrumpe su asesora más cercana, Laura Sarabia, y le dice el presidente Maduro al teléfono. Presidente, adelante. Precisamente este es un video de la transmisión de Presidencia que muestra el momento exacto en el que el presidente Gustavo Petro está junto al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, hablando sobre este proyecto energético, y en ese momento llega Laura Sarabia, le pasa el teléfono y le pide al mandatario, y el mandatario pide que la cámara deje de grabarlo, y ahí cambian de plano y muestran a las presentadoras. El evento fue frenado por casi 15 minutos y luego de eso el mandatario salió a su discurso público y se refirió a esta llamada. Es que nos llegue a 250 grados centígrados una corriente de vapor y agua. El vapor es un 25% de la corriente. Se espera que cada pozo produzca 4.500 metros cúbicos día de corriente. Lo pasamos a un separador muy similar a lo que usamos en este Petrolera. Nos despoja el vapor. Sí tenía que ser la llamada de Maduro porque dejó hablando al otro señor con las explicaciones. De un momento a otro, urgente, y mire, claro. el gesto, se lo describimos a quienes nos están escuchando. El presidente Petro, cuando Laura Sarabia le pasa el teléfono y le dice, qué pena doctor, un momento, presidente, está el teléfono. El presidente lleva el teléfono para comenzar a hablar con el presidente Maduro y le pide a la Cámara de Palacio, la Cámara Oficial, Sí. le hace un ademán. Que había que hacerlo, ¿cómo la embarran en comunicaciones? Había que avisarle a la cámara antecitos, ¿no? De pronto. Pero es que Eso habla también de la inmediatez del momento, Esteban. Claro. Ahora, ¿qué de pasa que en se esa estaba llamada? agendando esa llamada desde hace rato. El presidente Petro estaba en este evento y ¡pum! ¿Qué pasa en Le esa? confirman las llamadas de Miraflores. Laura Sarabia comunica al ¿Qué presidente pasa en ese Petro con tipo de Maduro. llamadas, don Pedro y don Álvaro, cuando se conocen intríngulis de el poder? ¿Quién llama a quién? Si Maduro está llamando, por Miraflores llaman a Casa de Nariño. Claro. La secretaria, la asistente de, voy bien, don Álvaro y don Pedro, la asistente del presidente de Venezuela, le dice al asistente de Palacio. Palacio se la pasa a su secretaria privada, que es en este momento Laura Sarabia. Directora del Departamento Administrativo. Que es la persona cercana, y le dice, Presidencia, cuando ya secretaria Laura tiene en el teléfono al asistente de Maduro en ese momento, ahí es cuando le dice, pásemelo para pasárselo directamente. Normalmente ¿Cierto? dicen, vámonos pasando, Vámonos que ya pasando. el presidente Petro está llegando al teléfono. ¿Qué? Entonces en Caracas la asistente sabe que tiene que ya Pasarle a Maduro. decirle a Maduro que ya... El que llama pasa primero. Lo cortés es que en el de- momento que pase al Ya estén los teléfono dos, Petro ya ya están los esté dos. Maduro. Esa Por eso la coordinación. labor de las intermediarias es coordinar bien para que no Por haya eso espera. vemos que es que la interrupción es exacta, porque ahí ya estaban los dos presidentes exactamente en ese momento, Juan Camilo. Sí, señor. Es el momento en el que Laura Sarabia, Jorge, si me permite, podemos volver a escuchar el audio en el que Laura Sarabia es la que interrumpe al experto en minas. Sí, señor. A ver, ¿cómo interrumpe en ese momento? Y viene la conversación de 30 minutos. Después hace alusión el presidente Petro, y después Maduro cuenta en Venezuela que acaba de hablar con Petro. Claro, Eso es lo que pasa. Ahí, que lo está confirmando después el presidente Maduro. Es que nos llegue a 250 grados centígrados una corriente de vapor y agua. El vapor es un 25% de la corriente. Se espera que cada pozo produzca 4.500 metros cúbicos día de corriente. Lo pasamos a un separador muy similar a lo que usamos en este Petrolera. Nos despoja el vapor. Ahí, ese es el momento. Qué pena, doctor. Ahí es que lo interrumpe Claro. Laura Sarabia, el experto que le está explicando al presidente Gustavo Petro sobre el tema de hidrocarburos, y de inmediato el presidente Petro
pasa al teléfono. Pero Catherine, esto lo anticipó el presidente Petro en su discurso, es decir que esta llamada con el presidente Nicolás Maduro se demora varios momentos. Y Catherine, hablan del trino que hizo el presidente esta mañana. Precisamente hablan sobre la postura de Colombia, que es muy clara y que esta mañana el mandatario expresó, y es pedir el conteo de votos, pero además expresar las dudas que hay sobre el proceso electoral. El presidente volvió al recinto y al inicio de su discurso se refirió precisamente a que llamadas vienen y llamadas van, confirmando pues que había recibido esta llamada. Bueno, estamos viviendo tiempos difíciles y eso ha hecho que llamada viene, llamada van, entonces se nos ha ido un poco el tiempo, está. así que Han sido varias un poco comunicaciones. más tarde esta reunión. Claro. Llamada viene, Llamada llamada va, y ahí está la filigrana diplomática Sí. que se está manejando detrás de la crisis política en Venezuela, con Petro como mediador en este proceso de las dudas que se generan por la elección del presidente Nicolás Maduro. Ahí está. Reuniones, llamadas vienen. ¿Cómo se tenemos en el Sí, estilo? lo que pasa es que en este momento me parece que a la doctora Laura Arrabia de Voz Populi le está entrando caramba. una llamada. Se acerca la doctora Arrabia al presidente Petro de Voz Populi. Las tendencias que se están No, presentando. eso es, dicen que es una llamada de larga distancia, pero ese tema no lo manejo yo. Qué pena, doctor, que tiene una llamada. Quíteme la cámara. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cuál Nicolás será? Porque ¿Cuál será? Bueno, sí, hay que ocupadito un poquito. Un poquito. ¿Cómo van las cosas? ¿Está eso fregadito por allá? ¿No? No, sí, pues, es que me tocaba decir ese tipo de cosas que puede quedar callado. Presidente, si quiere yo continúe, ese tema lo manejo yo. bueno, sí. Quíteme la cámara. Sí. Al estilo Voz Populi, lo que pasó. Conversaciones, llamada va, llamada viene, dice el presidente Petro. Sí, señor, y se corta la llamada precisamente cuando Laura Sarabia le dice, doctor, qué pena, presidente, la llamada, porque obviamente las comunicaciones de Palacio, esa era la cámara oficial de Palacio, ahí le quitan el sonido. Claro. A nuestra periodista Caterina Ávila le pasan en un video más largo, pero ese después de doctor, qué pena, presidente, el teléfono, ahí el ¿Cómo resto así? del Y video está Catherine- sin audio. Y Catherine no lee los labios de lo que pasó ahí después. Caterina, usted leyó los labios a ver qué ahí pasó. en ese salón? ¿Qué dijeron? No, poncharon a las presentadoras y quedamos sin saber qué pasó. Sí. No, claro, es una llamada donde está seguro Maduro ahí en Es la línea. confirmado, es confirmado que habló confirmadísimo con Maduro y en la en ese conversación momento. han tenido llamada viene, llamada va. Pues esa es la situación, la que nos cuenta Catherine Tía a esta hora después de varias horas de silencio, y por fin habló el presidente Petro después de hablar con el presidente Maduro. Ay, Jorge, le voy a preguntar a los dos panelistas de la mesa, primero a don Álvaro, ¿qué significa y cómo califica la reacción del presidente Petro a la crisis política que vive Venezuela luego de las elecciones? Pues primero no era un silencio cómplice como decían algunos, el hecho de que el presidente Petro no se hubiera pronunciado. Obviamente había toda una gestión diplomática detrás. El llamada viene, llamada va, será algunas con Maduro, pero otras con Lula, otras con AMLO, otras con Estados Unidos, porque todos los países, como decíamos ayer, aún Estados Unidos, están tratando de actuar coordinadamente, no aisladamente. Colombia aún más. Y se sorprendieron quienes creían que Petro iba a salir a apoyar la elección de Maduro con un comunicado primero por el canciller y luego un tuit planteando la necesidad de transparencia y los riesgos que hay para ese país en materia de paz y en todo sentido de que no haya claridad sobre la elección. Y dice bien que Maduro, en vez de haber reaccionado pidiendo cierre de la frontera o hundimiento de las relaciones, ha acatado el regaño, digamos, que le ha hecho Colombia, entendiendo que sí hay una labor de mediación. Eso quiere decir que Maduro siente necesidad de mediación, internacional, claro. porque está sintiendo el golpe. Y está bien que Colombia esté jugando ese papel. Por supuesto. No es fácil, es un filo de la navaja el que tiene que caminar Colombia, porque es muy
delicado tanto lo uno como lo otro. Aprobar a Maduro, pues terrible, pero volver al pasado y otra vez a cierre de frontera y enfrentamiento por micrófonos tampoco es bueno. Entonces, las cosas van más o menos bien. Las consecuencias para Colombia de toda la crisis venezolana siempre son malas. Hemos recibido todo tipo de problemas. Entonces hay que tratar de manejar esta nueva coyuntura para que no sea tan negativa. Dice bien, aunque mucha gente está escéptica, pero muestra alguna luz de esperanza el hecho de que Maduro esté mostrando receptividad frente a comunicaciones como la de Colombia, donde se le está exigiendo transparencia y demostrar que sí ganó sin pues quemar las naves. La misma pregunta para don Pedro Viveros, ¿qué significa y cómo califica la reacción del presidente Petro a la crisis política que vive Venezuela luego de las elecciones? Pues mire, tía, yo siento que el presidente respondió en la mañana de hoy con un trino o un post muy interesante, porque pues criticó a Maduro y lo que pasó con las elecciones. También planteó una salida por medio de la ONU, de tratar de ver cómo se puede resolver el problema de los perdedores. Utilizó esa palabra en el comunicado. Hasta ahí me pareció interesante, pero cuando yo veo lo que está ocurriendo en la OEA, que un embajador ni siquiera argumenta la forma y no le da contexto a la abstención de Colombia en la OEA, después de que el presidente en ese post a mediodía o en la mañana de hoy cuestionó con 2 adjetivos que yo no le había oído al presidente, serias dudas al proceso electoral en Venezuela, pero seguidamente en la tarde en la OEA no hay contexto de por qué Colombia se abstiene. Y yo le voy a recordar a usted algo de 2 personas, una hoy que se salió del recinto, que es México, cuyo presidente es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y otra que se abstuvo, que es Colombia, con el presidente Gustavo Petro. Y voy a tomarme un minuto para hacer este recorderis. El presidente Gustavo Petro, cuando se alzó en armas contra el Estado colombiano, se alzó el 19 de abril de 1970. Él tenía 8 años, pero se juntó a ese grupo que no quiso aceptar que en Colombia había ganado Misael Pastrana Borrero, y ellos sostenían que las elecciones se la habían robado a la NAPO, el partido que en ese momento representaba el exdictador Gustavo Rojas Pinilla en esas elecciones. El señor Andrés Manuel López Obrador en el 2012, Jorge Alfredo, hizo una campaña vertiginosa, furiosa, porque aducía que el señor Peña Nieto le había robado las elecciones en México. Los 2 señores que hoy uno se abstuvo y el otro se salió del recinto por sus embajadores, son 2 personas que nacieron en la política de sus países, criticando severamente el sistema electoral de los países donde ellos nacieron y donde hacen política. Y hoy no están siendo coherentes en la defensa del voto, Jorge Alfredo. Sí. Yo soy un demócrata y en esta situación con el señor Maduro, lo que estamos defendiendo y criticando es el voto, que no fue libre, que no se permitió el respeto de esos resultados. Lo otro que dicen, que puede haber guerras y que puede haber problemas y migraciones, bueno, todo eso se puede resolver en el recinto de la democracia, pero primero lo primero, ¿qué pasó con el voto y la libre votación de los venezolanos que hoy tienen en su poder las actas? Y listo, claro, de acuerdo. Y que el señor Petro recuerde dónde nació su movimiento cuando él fue insurgente. Él después firmó la paz y es un demócrata y cumplió los acuerdos del 89, pero el surgimiento de su rebeldía fue que ellos dicen que le robaron unas elecciones. Y el señor Petro hoy se está olvidando de eso, y lo mismo ocurre con el señor Andrés Manuel López Obrador. Por eso, Jorge, esta crisis que maneja el presidente Petro tiene que estar enfocado a que eso del voto quede totalmente claro para el mundo entero. Y las otras cosas se pueden resolver. Pero lo está haciendo, digamos, en el comunicado de Petro. Yo no ¿lo creo, está haciendo, Jorge, o no? No creo. ¿No? Por eso le digo. Lo dijo hoy en un comunicado. Pero en la decisión que tomó en la OEA, que estaba tramitando una resolución precisamente para pedirle al al Consejo Nacional Electoral Venezolano que muestre las actas, el señor embajador en ese recinto en la OEA se abstuvo y además ni siquiera contextualizó
por qué se abstenía en esa votación. Pero usted estaba esperanzado en que México, Brasil y Colombia salieran a decir sí de una en la OEA. Jorge, no, estoy diciendo, vuelvo y le digo, voy a volver a decirlo. Sí. Mi crítica es frente al voto. Es que aquí hay una gente, el señor Maduro habla horas y horas y horas, le metió a Elon Musk, Macedonia, le metió a Biden, le metió a todo el mundo, a Juan Manuel Santos, a Colombia, a narcotráfico, pero el centro de esto, que es lo que a mí me interesa como un analista y un demócrata, es qué pasó con el voto libre de los venezolanos. Los otros problemas, Jorge, se pueden resolver por la vía diplomática, la negociación, pueden poner mediadores, pero el problema central aquí, y el que yo por lo menos no me olvido, es qué ocurrió con el voto. Y eso a mí me deja muchas dudas, sobre todo de la posición de Colombia en la OEA. Ahí está la posición, tía. Lo que está pasando y lo que puede Gracias estar a pasando. los dos analistas de nuestro programa. Gracias.